En esta ocasión vamos a hablar de composición. Según la Real Academia Española, define como composición el arte de agrupar las figuras y combinar los elementos necesarios para conseguir una obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible. Como podemos notar, es una acepción referida al arte. Ahora, ¿por qué componemos en proyectual? ¿Por qué es tan importante la composición en proyectual? Cuando elegimos los elementos, cuando elegimos su tamaño, la ubicación, estamos comunicando, estamos queriendo decir algo. Es decir, que lo importante en este sentido es aquello que quiero comunicar. Es decir, que la primer pregunta que nos debemos hacer al momento de componer, al momento de generar una lámina, es preguntarnos qué quiero comunicar, qué quiero decir en esta lámina. ¿Qué quiero que las personas que vean el trabajo entiendan de lo que estoy mostrando? Una vez que tengo definida mi idea, mi concepto, mi criterio, es decir, lo que quiero comunicar con la lámina, podemos pasar a lo que llamamos organizadores compositivos. Primero, debemos saber que el espacio, el universo que nosotros vamos a utilizar en esta etapa virtual, proviene de un pliego A1, que cuando lo partimos a la mitad, nos vamos a encontrar con un pliego A2, pliego A3 y en definitiva nuestro espacio de trabajo, que es el pliego, la hoja, la lámina A4, que tiene medidas particulares, 29,7 por 21. Ese es el espacio que nosotros vamos a trabajar. Conocer nuestro espacio de trabajo nos permite emplear los elementos que utilicemos, esquemas, dibujos, gráficos, trabajarlos en proporción. ¿Esto qué quiere decir? Podemos, manteniendo siempre la relación base por altura, hacer dibujos, hacer esquemas más pequeños que nos permitan saber cuando debemos definir, concretar una etapa, van a tener el tamaño en proporción a la hoja final. De esa manera podemos hacer dibujos pequeños, más grandes, hasta llegar al total del universo nuestro, que es esta hoja A4. Dentro de los organizadores compositivos podemos utilizar el eje horizontal. Este eje nos da un arriba y un abajo, entendiendo que en un arriba puedo colocar cosas más jerárquicas, más importantes, que en el abajo, o viceversa. Es decir, puedo manejar la importancia de cada uno de los sectores. Como vemos en el ejemplo, la utilización de ejes horizontales nos permiten acomodar el lugar donde van a estar dispuestos las diferentes tipografías, los nombres. En este último sector, el vacío claramente comunica diferente que en los sectores anteriores. También podemos utilizar el eje vertical. Como vimos en el caso anterior, en el eje horizontal teníamos un arriba y un abajo. En este caso tenemos izquierda y derecha. La utilización de los sectores va a estar determinada según lo que estoy queriendo contar, según mi idea, sabiendo que puedo utilizar estos sectores para contar cosas diferentes. Como vemos en el ejemplo, la utilización de diferentes ejes verticales nos determina la ubicación de los elementos. En este caso, prácticamente lleno esta columna, esta casi vacía y estas que tienen
cantidad de elementos similares, entendiendo que solamente la decisión de utilizar ejes verticales para ordenar los elementos me permiten componer. Seguimos avanzando y esto se pone cada vez más interesante. Si tomamos los dos elementos vistos anteriormente, el eje horizontal y el eje vertical, y lo repetimos, en este caso, varios ejes horizontales, y le sumamos varios ejes verticales, vamos a producir, a generar lo que denominamos grilla, una trama, un entramado que me va a permitir ordenar los elementos dentro de los módulos que se generan en esta trama. Vemos en este caso cómo lo que sería el titular ocupa 4 módulos, vemos cómo juegan con los vacíos, con la diferente jerarquía, es decir, la importancia que tiene la información que va en cada uno de los módulos. Como en el caso anterior, valiéndome de eje vertical y eje horizontal, puedo producir lo que son diferentes pesos compositivos. Sector A, sector B, C y D. Siempre teniendo en cuenta nuestro sentido de lectura, que es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, es decir, en Z. De esta manera yo puedo utilizar esos 4 sectores de entrada con un gran vacío, de continuidad de información, donde dispongo los elementos para que aquel que está recibiendo la información pueda decodificarlos, y lo que es el sector de salida, es decir, la finalización de mi composición. Vemos como simplemente estos dos ejes me permiten nuevamente ordenar todos los elementos dentro de mi composición. Otro de los elementos que puedo tener en cuenta como organizador compositivo es el centro óptico. Nos denominamos centro aquello que llama la atención, que es donde la mirada se dirige de manera primaria. En este caso vamos a ver que tenemos varios centros dentro de mi composición. Centro óptico se denomina al espacio que está sobre el centro real de la hoja, del pliego. Esto sería el centro físico. Es si yo genero imaginariamente un eje vertical, un eje horizontal, el centro real de la hoja determina este tipo de centro. También tengo un centro visual, desplazado, puesto en cualquier sector, pero siempre haciendo que la mirada vaya directamente a ese lugar. Este caso es muy interesante porque nos permite percibir una figura que está ubicada en el centro real de mi composición, pero que en realidad no está. Y la ausencia de esa figura ordena, determina los elementos que se hacen visibles. En este caso, toda tipografía, que están dispuestas alrededor de ese rectángulo imaginario. Es decir, que el centro también puede ser la ausencia de algo. En los casos anteriores vimos que los elementos compositivos organizadores eran los ejes verticales y horizontales. También podemos contar con diferentes direcciones que estructuren nuestra composición. En este caso, en el ejemplo que está a la izquierda, la estructura radial, una estructura en espiral, es la que determina el orden de los elementos que entran en juego dentro de esta composición. Los edificios acompañan el movimiento
de esa estructura y se hace evidente mucho más en la tipografía. En el ejemplo de la derecha vemos cómo las diferentes direcciones diagonales marcan y determinan la ubicación de los elementos. Es decir, así como tengo ejes verticales, horizontales, también puedo tener diferentes direcciones o estructuras que me permiten a mí ordenar la información, ordenar los elementos, siempre teniendo en cuenta aquello que deseo comunicar en esa lámina. Ahora vamos a hablar de la figura y el fondo. ¿Por qué es tan importante? Cuando yo tengo mi hoja en blanco, mi lienzo vacío, puede tener ciertas características que lo hacen, que le dan particularidades. Ahora, cuando introduzco un elemento, esta ilustración de una abeja, yo estoy generando automáticamente algo que es figura, porque es lo primero que podemos percibir, es decir, lo primero que vemos, y generamos el fondo. El fondo es ese espacio remanente que se genera cuando incluyo un elemento en mi composición. Esos vacíos, esos blancos que se generan en la composición, blancos por ausencia de, en este caso claramente un fondo negro, también tenemos que pensarlos. Tenemos que saber que comunican tanto como un elemento. Eso quiere decir, cuando compongo mi lámina, tengo que decidir si ese fondo, con la inclusión de otros elementos, va a ser blanco, de color, textura, es decir, nos metemos con las particularidades de los elementos constantes, variables, que poseen cada uno de los elementos. Pero eso lo vamos a hacer en un siguiente video.